¿qué es un trabajo rutinario? Si un trabajo se puede describir en términos precisos, es decir, uno puede decir exactamente cómo se hace ese trabajo, entonces se puede reemplazar por un programa. Es decir, es así de simple. Es decir, solo son rutinarios aquellos trabajos que no se pueden describir, ¿no? El Tao que se puede describir no es el verdadero Tao, decían hace 2500 siglos los hindúes, ¿verdad? Veamos algunos casos. Corregir la ortografía, hacer cálculos numéricos, esto es mecánico. Recitar información de un libro o de un curso, es decir, dar una clase magistral, esto es mecánico. Arar un campo, cualquiera sean las condiciones, esto es mecánico, porque yo tomo un nuevo tractor, pongo un GPS, le doy las instrucciones, lo programo y le digo, harás de aquí hasta dentro de 20 días esquivando las piedritas de día, de noche, llueva o truene, no importa. Y por supuesto se va a poder arar al centímetro, ¿no? Es decir, sin ningún error. Mantener la operación de una fábrica, esto también es mecánico. Ensamblar, mezclar, medir, vigilar, etcétera, todos estos son trabajos mecánicos. Y por lo tanto, el desempleo. La sociedad de información trae desempleo feroz. Y vamos a ver dos ejemplitos que ustedes lo pueden ver con todos los días. Uno presente, el caso de los bancos. Si fíjense, por ejemplo, lo que está sucediendo, piensen lo que se automatizaron los bancos. Primero con la contabilidad, luego con los cajeros automáticos y luego con los trámites en Internet. Entren en una sucursal de banco y recuerden cómo era hace 20 años. ¿No? Es decir, ¿y eso qué? Es desempleo bancarios que no se necesitan. ¿Y eso qué? Significa que la relación de activos a pasivos cambió completamente. ¿Y eso qué? Se desequilibra la caja, por ejemplo. Es decir, eso es un resultado de lo que tienen ahí tangible. El famoso desequilibrio de la caja bancaria es el resultado de la automatización. Lo puedo decir porque no soy economista. La reforma del Estado, Cacho, y acá vengo a tu problema. Claro que es fantástico automatizar el Estado, claro que es fantástico que no me pidan a mí, que no me vayan a pedir que vaya a obtener el certificado de conducta para ir a sacar el pasaporte. Es decir, voy a un pedazo del Estado para que me den un papel para que se le dé otro pedazo del Estado. O, por ejemplo, como hace Antel, en que yo tengo como 7 cuentas de Antel distintas, entre teléfonos, ADSL, toda esa cosa por el estilo, pero cada vez que llamo me preguntan todo de vuelta. Bueno, la reforma del Estado es una maravilla, pero fíjense que debería provocar desempleo. Es decir, ese es el pequeño problema. Es decir, el pequeño problema que tenemos es que debería provocar empleo, de un desempleo feroz. Entonces lo que va a ocurrir es posiblemente la transformación de que ese empleo pase a ser seguridad social encubierta. No es risa, miren qué trágico esto. Bien, pero a su vez crea empleo a las tareas no rutinarias. Entonces veamos tareas no rutinarias. Y todo esto además pasa en la vida de una persona, es decir, a lo largo de la vida de una persona cambian varias veces, desaparecen trabajos varias veces y se crean nuevos. Vamos a ver algunas tareas no rutinarias. Por ejemplo, responder preguntas a un alumno. Esto es no rutinario, porque la respuesta va desde tal cosa hasta decir no sé, por ejemplo, ¿no? Es decir, la respuesta es totalmente no algorítmica. Corregir trabajos, reparar fallas, esto no es rutinario. Yo recuerdo alguna vez que me dieron un manual gigantesco en que era una especie de proceso perfecto para resolver arreglar un equipo. Abrí la primera página, fíjese si está enchufado, enchufa. Prenda la luz de prender, enciende. Haga tal cosa. A la tercera página me decía, si pasa tal cosa, haga esto. Si pasa tal cosa, haga esto. Si pasa tal cosa, haga esto. Pasaba otra cosa que no era ninguna de las previstas, ¿no? Es decir, no hay manera de reparar en forma algorítmica. Actividades educativas, es decir, en general crear actividades educativas, eso no es algoritmo. Es decir, lo que hace una maestra cuando crea actividades en el plan Ceibal, eso no se puede describir con un programa ni con un algoritmo. Escribir poesía, novelas, argumentos de cine, tampoco es algorítmico. La investigación científica y tecnológica, esa es por definición no algorítmica, es decir, es totalmente imprevisible lo que va a pasar de allí. El diseño bajo todas sus formas es no algorítmico. Las relaciones interpersonales, por ejemplo, los médicos, los psicólogos, los educadores, los actores, todas esas relaciones interpersonales tampoco son algorítmicas y no son reemplazables por programas de computadora. Bien, esto requiere nuevas habilidades.
Y básicamente la idea es que no podemos pensar el mundo como una fábrica, como nosotros tenemos la tendencia a pensar siempre el mundo como una fábrica porque vivimos hasta hace muy poco en un mundo industrial. Y van a ver ejemplos ahora enseguida. Debemos pensarlo como un taller de diseño. Entonces hay que adquirir nuevas habilidades, como por ejemplo educar de otra manera a los jóvenes, preparar para las actividades creativas, y reeducar a los viejos trabajadores, es decir, el trabajador que ha pasado de un trabajo, pero lo peor es que hay que sacarlo de un trabajo rutinario a un trabajo no rutinario, de modo que hay que educarlo de una manera muy dura, muy difícil. Son desafíos nuevos y muy difíciles de este mundo. Bueno, vamos a ver el nuevo paradigma del conocimiento para ver cuál es el tamaño del problema. La información crece en forma exponencial, es decir, que la información crece más rápido que la economía. Nuevamente lo puedo decir porque no soy economista. Y mucho más que la población, es decir, aproximadamente la información crece, por ejemplo, al 7%, la economía al 3% y la población al 1 y algo, ¿no? Eso es así, son hechos, y eso se viene cumpliendo en los últimos 4 o 5 siglos. La acumulación de la información termina por probar un salto cualitativo. Nadie me acusa de... Bueno, está, listo. Hacia 1450 se creó la imprenta, hacia 1750 se creó la enciclopedia, hacia 1900 se creó el procesamiento mecánico de la información, hacia 1980 la computadora personal, es decir, fueron todas grandes etapas para poder seguir el aumento de información que tenía que manejar la humanidad. Fíjense, por ejemplo, en 1750 Diderot quería construir una nueva Francia, es decir, la pretensión de Diderot y sus amigos conspiradores era, tenemos que hacer un país nuevo, básicamente tenemos que hacer un país nuevo a la imitación de Inglaterra. Entonces para eso tenía que formalizar, es decir, ¿cuáles son los planos de este país nuevo? ¿Cómo es este país nuevo? Entonces fue una idea revolucionaria. Armó la información en trozos unitarios, le pidió a sus distintos amigos que escribieran sobre los temas que sabían, y en pedacitos, porque no había que hacer una gran teoría. Los ordenó alfabéticamente, puso vínculos entre ellos, es decir, cuando uno estaba en una cosa de estas, si querías ampliar más tenía que ir a otro lado. Y así creó una manera nueva de manejar la información. Es el laberinto razonable, el laberinto que tiene maneras de ser recorrido. Es decir, todo lo que ustedes han manejado alguna vez en enciclopedia saben que les pasa esto, es decir, que entran en un artículo y fatalmente terminan en otro.